No, I don't know. I don't. Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos ya en el capítulo 10 de Hebreos. Queremos compartir en esta mañana, si son tan amables de acompañarnos abriendo su Biblia. El capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí vemos que habla de una sombra, no sustancia, por sus limitaciones en cuanto a sus efectos. Y dice el autor que imaginemos una obra de un gran maestro de arte, ¿no? Un día recibimos una oferta increíble, podemos tener esta obra como un regalo, si lo preferimos. En lugar de este cuadro nos regala algunos bocetos previos hechos dibujados con lápiz anteriormente, obviamente, al cuadro, ¿no? Y dice el autor: pues estoy seguro que nos llevaría mucho tiempo decidirnos por el cuadro en sí. Sin embargo, algunos de los lectores de esta carta eran como personas que habían recibido la obra, ¿no? La obra maestra final, pero que ahora estaban pensando en rechazar esta obra maestra terminada y quedarse solamente con los bocetos. Así es que pues esto nos habla también el ejemplo, ¿verdad?, que usa el autor al hablar la palabra sombra, que procede de la palabra griega esquía, con K de kilo, que significa la proyección borrosa de lo real. Pues una sombra que debe producir en nosotros el deseo de poseer la realidad, ya que es un pobre sustituto de la realidad misma. Por eso, sin Cristo no podríamos ir más allá de las sombras. En cuanto a nuestro concepto y nuestro conocimiento de Dios, sería pues algo poco claro, ¿no? También habla de los bienes venideros, que es una expresión muy amplia que parece abarcar pues todas las provisiones del nuevo orden espiritual introducido por Cristo. Recuerdan en Efesios cuando dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues habla de la justificación poderosísima, ¿no?, bandera de la Reforma protestante, de su paz, esa paz absoluta, la paz que excede al entendimiento, el acceso a la presencia de Dios y muchas otras más provisiones en este nuevo orden espiritual que nos trajo Dios a través del Señor Jesús. También nos habla de todas estas bendiciones que son parte de la salvación que tenemos por medio de Cristo. Todo esto se incluye en ello. Así que dice la palabra, pues esa ley pues era de carácter temporal, jamás podía ser perfectos a los que se acercan a través de ella a Dios, porque no podía quitar el pecado, así que no podía satisfacer la necesidad del que ofrecía sus sacrificios, pues de tener una conciencia limpia y tranquila, ¿no? Leemos ahí como los sacrificios del versículo 2 al versículo 4, ¿no?, pues eran insuficientes, aunque eran continuos y múltiples, pero eran ineficaces, no podían quitar la conciencia del pecado, ¿no?, que siempre traía a la memoria el recuerdo de los pecados por los cuales se tenía que volver a hacer una expiación, pues debido a la ineficacia de los sacrificios pues de sangre de animales, que los usaban para quitar el pecado y la culpa, ¿no? Dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede quitar los pecados. Así que llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que apunta el escritor: el único sacrificio eficaz es el de nuestro Señor Jesucristo. Así es que este deseo divino de Dios no era de un sacrificio de ofrenda de animales, dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sí, sacrificio, ofrenda no quisiste. El sacrificio, el Señor pues profetizado, lo pueden leer en el Salmo 40, versículos del 6 al 8, ahí se expresa cómo los sacrificios de animales pues eran
eran ineficaces, impotentes para quitar los pecados. Estos solamente anticipaban el Cordero de Dios que iba a venir, pero no era la intención final de Dios de ninguna manera. Así es que el diseño divino, dice el versículo 5, la segunda parte, el cuerpo preparado del Señor, ¿verdad? Más me preparaste cuerpo, dice, creo, como nos habla de Cristo, ¿verdad? Tomando forma humana o viniendo al mundo, ¿verdad? Para proveer un sacrificio por demás satisfactorio al Padre. Pues tenía que ser preparado porque un Dios santo requería un cuerpo santo no contaminado como el del Señor Jesús, sino de un hombre como nosotros. Así es que el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Aquí notamos pues la insatisfacción de Dios por los sacrificios y las ofrendas. Definitivamente el sistema levítico, que eran solo figuras o tipos del único sacrificio que agradaría a Dios Padre, que era el de su Hijo, ¿sí? Así que los animales pues solamente eran víctimas involuntarias, pues a diferencia del Cordero genuino, el Hijo verdadero de Dios. Dice el versículo 7, entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí, ¿no? Esta dedicación del Padre hacia su Hijo, que era lo que sí realmente iba a agradar a Dios, esta sumisión personal del Señor a la voluntad divina de su Padre. Así es que este versículo resume perfectamente la obra proféticamente de la redención de nuestro Señor. Entonces dice entonces dije ahí el versículo 7, pues parece referirse al tiempo cuando el cuerpo del Señor estaba ya preparado, relacionándolo pues con el enfoque que Cristo tenía de su propio ministerio. Y dice, y vengo, expresa la voz de un hecho cumplido, no una mera predicción, es un traslado de las palabras del salmista a la vida misma y al ministerio del Señor. Dice, vengo para hacer tu voluntad, la expresión del fin y propósito de nuestro Señor, el hombre perfecto. Así que lo que era meramente la expresión de un deseo por parte del salmista, aquí ya llega a ser una realidad, ya en los labios de nuestro Señor Jesús. Y en el rollo del libro está escrito en mí la parte B del versículo 7. Ahí apreciamos que claramente que para el Señor esto abarcaba pues toda la revelación escrita de los propósitos de Dios, y que pronto proveía una norma perfecta de la voluntad de Dios. Vemos ya después la determinación ya divina de Dios en los versículos 8 y 9. Este carácter del sacrificio va como una obediencia a la voluntad de Dios, indicando pues la calidad moral desde luego del sacrificio del Señor. Esta decisión del Hijo al venir al mundo pues apuntaba hacia una sola meta, a hacer la voluntad divina. Así que el comentario general pues del Salmo 40 se encuentra, dice el autor, que las palabras quita lo primero para establecer esto último. Y así que en el original pues esta palabra quita pues es muy fuerte, sugiere abolir con una fuerza, ¿no? Lo anterior implica la diferencia entre el fracaso total de las ofrendas antiguas para lograr una solución final, y la obediencia, habla de la obediencia racional del Señor Jesús a fin de establecer un medio pues por demás también efectivo para acercarse a Dios de una vez por todas. Luego el versículo 10 vemos la disposición divina cuando dice, en esta voluntad somos santificados, que significa esta palabra, sabe usted, santificados, que viene de agio, santo, apartado, consagrado para Dios, que al sacrificar el Señor a su Hijo, pues Dios ha querido adquirirnos para que le pertenezcamos exclusivamente a Él, ¿no? Y dice habla del versículo del 11 entonces al 14, pues habla ya del ministerio de los sacerdotes, ¿sí? Dice ahí como pues era constante, ineficaz y por tanto pues inferiores al Señor mismo, nuestros sumos sacerdotes. Y pues hubo muchos sacerdotes, miles, ¿no? En un periodo de tantos siglos.
Y pues esta obra nunca pudo acabarse, para ellos nunca había descanso, porque sus sacrificios pues no podían quitar el pecado, y por eso mientras servían a Dios siempre estaban de pie. Vemos del versículo ahí, el 12 al 14, cómo pues la persona del Señor Jesucristo ejecutando la voluntad divina en forma definitiva, y pues con un beneficio eterno que nos trajo, ¿no? Y aquí dice la palabra sentado, dice el autor, se encuentra 4 veces en la epístola, y solo se emplea en cuanto a Cristo. Así que pues dice el autor, los siervos estaban de pie, y el Señor, el Rey de Reyes, soberano, sentado, esperando, ¿no? Aguardando el día que fuera reivindicado públicamente y reconocido universalmente, pues cuando Él regrese en gloria a la tierra. Y pues de los versículos ahora ya del 15 al 18, vemos la promesa del pacto anticipada y atestiguada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice el versículo 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, ¿sí? Recordando así pues la inspiración de las Escrituras, el soplo divino, a través del Espíritu de Dios. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo sobre el carácter definitivo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 16 y 17, anticipado por los profetas. Vemos pues cómo mediante la obra del Espíritu Santo esto se llevó a cabo, una ordenanza exterior, ¿verdad?, reemplazada pues es por un poder interior, el poder de Dios a través de su Espíritu. Y pues aquí la ley de Dios con sus principios para un vivir santo ya no para un creyente pues ya no podía ser impuesto desde afuera, ¿verdad?, como algo colocado en el corazón, como lo hizo Dios con nosotros al convertirnos. Este cambio interior de actitud, acompañado con un perdón verdadero por la sangre de Cristo de nuestros pecados, tan completos pues que no serían jamás recordados, nunca me acordaré de sus pecados, ¿no? En Salmo 103 y versículo 3 y 12 expresan acerca de esto los registros celestiales. El versículo 18 pues nos habla también, dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado, se hacen ya innecesarios más sacrificios. Donde hay total remisión de pecado, dice la palabra, deja de existir ya la necesidad de hacer ofrendas por el pecado. Así es que pues es una nueva era, ¿verdad?, que trajo el nuevo pacto, que entró en vigor y que deja el anterior pues obsoleto, ¿sí? Todo lo que los sacrificios anteriores habían significado y anticipado, pues había cumplido ya la perfección en Cristo. Vemos después, desde el versículo 19 hasta el 25, el camino que traza el autor hacia la adoración, que fue abierto, ¿verdad?, a través del sacrificio del Señor, ¿no?, con una confianza con la que podemos entrar ya al trono de la gracia. Este camino, ¿verdad?, por la sangre de Cristo, aceptable y absolutamente eficaz, ¿verdad? Estos obstáculos que había para una libre y abierta relación con Dios han desaparecido. Habiendo sido quitada nuestra culpa, pues ya no hay nada que deba producir temor al acercarse a nuestro Padre. El alma plenamente tiene ya confianza en este infinito sacrificio de grande valor que hizo nuestro Señor. Así es que podemos entrar al lugar santísimo, pero recordar que no es por nuestro carácter, nuestras obras, sino en virtud de la sangre de nuestro Señor. Y vemos aquí, nos dice el autor de 7 referencias al que hay a la sangre en esta epístola, pues es la base de todo lo que somos y tenemos, es el precio de nuestra redención y es la sangre del pacto cuyas bendiciones pues ahora disfrutamos. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Pues notamos aquí que la adoración ya es dentro del velo, ya estamos en el lugar santísimo, ¿no? Por estas palabras nuevo y vivo, ¿verdad?, esta frescura perpetua de la ofrenda que hizo nuestro Señor, pues este camino nuevo además, que es distinto a todos los anteriores,
pues que era procurado mediante la sangre de animales, repeticiones diariamente. Ahora el acceso es libre, conduce a una intimidad verdadera, completa, desconocida anteriormente, ¿eh? Este es el camino vivo por donde se traza, ¿verdad? Pues lo que el Señor Jesucristo nos trajo, el que ahora vive y ahora está a la diestra del Padre. Ahora, porque Él vive, pues este camino está perpetuamente abierto, ¿sí? Ya no hay puertas cerradas, ya el camino hay que entrar por él con confianza para recibir el oportuno socorro que Dios nos quiere dar. Así que dice el versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Pues este ministerio presente que asegura nuestro continuo acceso, que nos instruye, que nos guía, que nos conduce diariamente en nuestros cultos. Y aquí, pues, casa de Dios no es el edificio terrenal, de piedra o de madera, ni un tabernáculo celestial, sino que habla de la familia de Dios, la casa de Dios, que somos todos nosotros. Ya el 22 y 23 nos dice cómo acercarnos a Dios, ¿verdad? Mediante un acto de la mente y de la voluntad. Nos da ahí en el versículo 22 las condiciones para la adoración, ¿verdad? Un corazón sincero, la confianza llena de fe, una conciencia limpia, un cuerpo lavado, de vidas santificadas por la palabra, ¿verdad? Como se ve que Efesios 5, 25 y 26 nos habla de lo que produce la meditación de la palabra. También la consistencia y la persistencia de nuestra profesión. Así dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que si no queremos que esta esperanza se debilite, pues hay que animarla, afirmarla, manteniendo una expectación, siempre confiado, ¿verdad?, ante las crisis y las dificultades de la vida, porque dice, fiel es el que prometió. La fidelidad del Señor, ¿verdad?, que no cambia de parecer después que Él ha prometido. Después vemos ya en el versículo 24, pues las personas a quienes tenemos que considerar, ¿verdad?, que debemos de tener consideración hacia ellas, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? O sea, los miembros de la congregación, pues también a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos. No considerar a otros siempre pues será una señal de indiferencia, de ser egoístas, ¿no? Hay que considerar, dice la palabra, que implica pues pensar en ellos, buscando el mayor interés suyo y procurando pues no mirarlos nunca con críticas, con chismes, con juicios, sino con humildad y amor, tal y como nos enseña Filipenses 2, versículo 3. Así que está el propósito de esta consideración, dice ahí el versículo 24, para estimularlos al amor y a las buenas obras, que es muy importante pues en una congregación, ¿verdad? El versículo 25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y pues esto que ahora con la pandemia pues hace difícil el cumplimiento de esto, pero hay una cercanía a Dios a través de la palabra, pues orando en el Señor, pues esto es una ayuda bastante hermosa, ¿verdad? Los estudios que tenemos, los Zooms que hacemos, pues todo esto viene, no a sustituir desde luego, ¿no?, el estarnos congregando, que no habrá quizás sustituto para esta forma tan hermosa del plan de Dios, pero pues hay una conveniencia de congregarse, pues dice ahí se pueden exhortar, ¿verdad?, unos a los otros, y pues así es que la cercanía del Señor pues es otra motivación que el apóstol da. Vemos ahora en los versículos ya del 26 al 31, que habla de la apostasía, que desde luego esta palabra griega pistemi, que significa literalmente yo me separo, que está hablando del peligro de que algunos de los lectores de ese tiempo se volvieran al judaísmo, como lo vimos en Gálatas.
Pero aquí el versículo 39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿sí? Así es que no se trata de cristianos, de cristianos meramente de palabra, ¿no? Sino de cristianos más bien reales, ¿verdad? Que ellos pues nunca van a apostatar. Los que están apostatando aquí en este caso pues serían solamente los profesantes, ¿verdad? Que debido a la cizaña que crece siempre junto al trigo, pues estarían influyendo y con todos los problemas del enemigo creados y expuestos también en otras cartas como Gálatas. Pues todo esto influía mucho en la gente pues que quería ya apartarse de los caminos del Señor. Así es que, pues bueno, esta presunción increíble a pecar, dice el versículo 26, pues es un curso de acción deliberado, voluntario, con una actitud hostil contra el pleno conocimiento de la verdad que se ha recibido. Y recordemos pues que recibir la verdad no es lo mismo que recibir a Cristo por la fe. Como Judas, ya dijimos, pues él recibió la verdad, pero nunca recibió a Cristo por la fe. Era creyente, profesante, y lo mismo estos lectores de aquí, ¿verdad? Estas palabras, si pecáramos voluntariamente, no está hablando de los que menciona el versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden. Así es que vemos el privilegio especial de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Como Judas, que rechazó el evangelio, pues queda solamente, dice el versículo 26 y 27, una terrible expectación de juicio, ¿no? Y pues esto es hacia los adversarios, a los que se oponen al método de la salvación por la gracia provisto por Dios a través de la sangre de su Hijo. Y pues si esta pena que daba la ley, versículo 28, ¿verdad? Pues era algo que se comprobaba mediante 2 o 3 testigos. Pues entonces imagínense, dice que más recibirá el que pisoteare y tuviere por inmunda y afrentar al Espíritu de Dios, pues sería un pago por el juez divino. Dice el versículo 30-31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Porque mía es la venganza, ¿no? De un Dios que hará con plena justicia pues contra todos los adversarios. Así que estas palabras, pues definitivamente horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, no están dirigidas a creyentes, sino es una advertencia contra los apóstatas. Dios no se complace en la muerte de los malvados, sino es un Dios lleno de gracia, pero también es un Dios de justicia y santidad que debe de castigar pues el pecado, ¿no? Vemos entonces que se apela del 32 hasta el 39 sobre la perseverancia, pues debido, ¿verdad?, a que pues Dios quiere que permanezcamos fieles. La experiencia pasada antes de Cristo debe estimularnos a perseverar, ¿verdad? La proximidad tan cercana de las recompensas de Dios para fortalecernos, pues eso es otro aliciente. El temor de desagradar a Dios, pues debe de impedir, ¿verdad?, a la gente a retroceder. Y pues dice el padecimiento pasado, del versículo 32 al 34, cuando fueron perseguidos por su fe, y pues hechos espectáculos, ¿no? Esa oposición que tuvieron, acusaciones falsas y severas persecuciones, que simplemente revelaban la autenticidad de la fe de esos creyentes, pues cuando mostraron compasión por los presos, probablemente también por creyentes perseguidos, como no les importó tampoco cuando les confiscaron sus bienes, ya que tenían sus tesoros en los cielos. Y pues prefirieron mantenerse fieles al Señor antes que conservar sus posesiones materiales. Y se habla de premio, el versículo 34, ¿no? Sabían que tenían una herencia incorruptible, y el versículo 38 pues se nos insta a no echar por la borda nuestra confianza en el Señor, sino conservar esa confianza plena, que es con una condición para conseguir pues recompensas. Y pues se nos recuerda que si bien no podemos perder la salvación, pues sí podemos perder las recompensas en el tribunal de Cristo,
a donde se va a recompensar las obras de amor y fidelidad al Señor. Pero se necesita, versículo 36 y 37, necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Wow, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que esta palabra paciencia aquí, que significa permanecer en el Señor bajo un peso, soportar todo lo contrario al Señor en nuestra vida, y nos habla de resistir, ser perseverantes, aguantar frente a las pruebas y dificultades, ¿no? Y pues esta paciencia siempre se va a estar desarrollando con las pruebas. Y pues esta otra razón para perseverar, dice aquí, pues es para una vida de santidad, la venida del Señor. No, es un andar que agrada a Dios. Esta apostasía definitivamente no agrada al Señor. Y pues la perdición jamás es el destino de los creyentes, ¿no? El ejercicio de la fe, pues más bien de parte de un creyente, es lo que lo capacita para vivir de tal manera que su vida sea de provecho y que reciba pues la recompensa que Dios tiene pues preparadas para todos nosotros, sus hijos. Así que, hermanos, pues queremos mandarles un cariñoso abrazo, y acá desde nuestros estudios, ¿verdad?, Vida Nueva, queremos pues solamente recordar nuestras próximas lecciones, ya para terminar la epístola, el capítulo 11, 12 y 13. Que Dios le bendiga, síganse cuidando, guardando ustedes, su familia. Les bendecimos en el amor del Señor. Bendiciones, mis hermanos, y muchas gracias.